Bueno, seguimos adelante. Estamos abriendo el segmento correspondiente al último de los paneles presentados en este sexto encuentro de ciudades inteligentes y estamos llegando al tramo final de las mañanas de innovación. Por la tarde, recuerden, en este lugar va a estar María José Borges, colega y compañera, para encarar el segundo tramo de la jornada y esta misma dinámica, lógicamente con otros temas, la vamos a reproducir mañana porque esto tendrá su continuidad también con actividades por la mañana y por la tarde. Vale decir que a través de la plataforma Slido ustedes pueden participar, por ejemplo, planteando preguntas que después le haremos llegar a la gente involucrada en cada uno de los paneles. Y también vale decir que estamos presentes en las redes sociales, que pueden usar el hashtag Montevideo Inteligente en los comentarios en redes, tanto sea en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y volviendo a Slido, me quedó pendiente un comentario y es que allí pueden encontrar justamente debajo de la transmisión el link a la página, que es la página de montevideo.gov.uy, Montevideo Inteligente, la expresión para contactarse con la transmisión en vivo que por esa vía se desarrolla. El tema correspondiente a este tercer panel es analítica de datos. Y empiezo a pasar lista y a contarles quiénes nos van a acompañar. Ya nos están acompañando. Por un lado, Benjamín Machín, de IDATA, que nos va a presentar inteligencia artificial y analítica de datos en el contexto actual de la ciudad. Además, Eber Asaf, de Arnaldo C. Castro, que va a hablar sobre ciudades con soluciones inteligentes. Esto es medio ambiente, salud y movilidad. Habrá una presencia remota, la de Héctor Cotelo de Quanam, que va a presentar Big Data aplicada a la investigación de vectores de propagación del coronavirus y tendremos, completando las exposiciones presenciales aquí en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo, a Santiago Montico de IBM con transformación de los servicios públicos en la era cognitiva. Hago un saludo general para aprovechar al máximo el tiempo disponible y empezamos por Benjamín de IDATA, cuyo tema, insisto, es inteligencia artificial y analítica de datos en el contexto actual de la ciudad. Buenos días, Benjamín, y adelante. Muchas gracias, Martín, por la introducción. Bueno, como decíamos recién, mi charla va sobre inteligencia artificial y algunas aplicaciones en el contexto actual de la ciudad y, bueno, y del mundo, ¿no? Con respecto a la pandemia. Lo primero que quiero hacer es, no sé si se ve bien, me quedo en el medio. Bueno, gracias. Bueno, para hablar de inteligencia artificial me gusta como poner un poco en contexto de qué se trata, a qué hacemos referencia cuando en general hablamos de inteligencia artificial. Es una pregunta muy interesante, ¿qué es la inteligencia artificial? Que tiene connotaciones biológicas, físicas, matemáticas y para mí sobre todo filosóficas. Y como la charla es corta, lo que voy a recomendar a la audiencia, a quien le interese, es leer el paper de uno de los padres, o el gran padre de la inteligencia artificial, Alan Turing, que en 1950 escribió Computer Machinery and Intelligence, donde él comienza su paper con la siguiente frase: propongo considerar la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Y él dice que para comenzar esa discusión es necesario definir los términos máquina y los términos pensar. Es un paper muy lindo, no es técnico y arroja un poco de luz sobre esta pregunta de qué es la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Gracias. Dado que esa pregunta no la podemos responder y no tenemos rato para discutir y colgarnos a filosofar un poco del tema, la distinción que sí quiero hacer es qué es la inteligencia artificial que se conoce como débil y de la fuerte. La inteligencia artificial fuerte o general es la que pensamos más como la inteligencia completa, digamos, ¿no? Es la que resuelve con éxito cualquier tarea intelectual que realiza un ser humano. ¿Sí? Lo que imaginamos, lo que vemos en las películas, etc. Lo que se hace en la industria y lo que en general trabajamos es lo que se llama inteligencia artificial débil, que es concentrarse en una tarea específica, como puede ser, por ejemplo, jugar al ajedrez, que fue una de las primeras. De hecho, acá tenemos a Santi de IBM, que uno de los grandes breakthroughs fue cuando Deep Blue de IBM le gana a Kasparov, campeón mundial de ajedrez. Bueno, y así, o sea, la inteligencia artificial débil se concentra en tareas específicas. Puede jugar al ajedrez, pero no puede jugar a las damas. No puede componer una canción, no puede distinguir unas imágenes de otras, que son problemas que se resuelven de a uno, y eso es lo que realmente se hace cuando se habla de inteligencia artificial en la industria.
Más aún, dentro de lo que es inteligencia artificial, está como una subárea bastante importante, lo que se conoce como aprendizaje automático, o machine learning, que básicamente se define con esta definición que a nosotros nos gusta usar mucho, de Tom Mitchell del 97, su libro Machine Learning, donde decimos que un programa aprende si logra mejorar su performance a través de la experiencia. O sea, tenemos una tarea T, una medida de performance P que queremos mejorar a través de la experiencia. ¿Qué va a hacer esa experiencia? Ni más ni menos que datos, ¿sí? Y un poquito más aún, tenemos diferentes tipos de aprendizaje automático. Aprendizaje supervisado, donde el aprendizaje se da a través, donde esa experiencia van a ser datos etiquetados, para los cuales conocemos su salida. Aprendizaje no supervisado, donde no tenemos esas etiquetas, tenemos solo los datos. Y un tercer tipo de aprendizaje, que es aprendizaje por refuerzos, donde de alguna forma el modelo, el programa aprende de sus errores. Quiero hacer un poco de hincapié sobre lo que es aprendizaje supervisado en particular, que es el caso en donde existe un oráculo o un supervisor que nos va indicando cuál es la salida esperada para cada instancia de los datos. Entonces, mirando ahí el ejemplito, si tuviéramos un conjunto de datos, algunos que pertenecen a la clase roja y otros a los puntos azules, queremos enseñarle a un algoritmo que aprenda a distinguirlos para que cuando venga una nueva instancia de un nuevo puntito, digamos, poder clasificarlo en rojo o azul con cierto nivel de confianza. Entonces, ese tipo de aprendizaje donde se conoce la salida esperada de los datos y después eso se generaliza, es lo que se conoce como aprendizaje supervisado. Y hago especial hincapié en eso porque, según Andrew Ng, uno de los principales referentes en inteligencia artificial del mundo, el 99% del valor económico generado por lo que se habla en general como inteligencia artificial tiene que ver con aprendizaje supervisado. Entonces, de todo el camino, ¿no? Inteligencia artificial débil, aprendizaje automático, aprendizaje supervisado, hay grandes chances de que cuando escuchamos y leemos inteligencia artificial por ahí en el mundo, a lo que se está haciendo referencia es aprendizaje supervisado. Este tipo de aprendizaje donde partimos de datos con su salida esperada. Esto como una breve introducción a la inteligencia artificial, al machine learning en general. Y ahora quería simplemente comentarles un poco de qué se está haciendo, un pantallazo muy grande, muy rápido, sobre qué se está haciendo con respecto a la pandemia y al COVID-19. Y la verdad es que se está haciendo de todo. Esto es unas simples capturas muy rápidas de titulares, de noticias relacionadas al COVID-19 con Machine Learning. Y van a ver que hay titulares que tienen que ver con usar Machine Learning para predecir la estructura de las proteínas relacionadas a la enfermedad, para diseñar vacunas, para conseguir trabajo, para diseñar chatbots, etc. O sea, la aplicabilidad de la inteligencia artificial es casi infinita. Y obviamente con el boom y está todo el mundo centrado en el tema de la pandemia, esto hace que haya una gran proliferación de algoritmos, técnicas y diferentes aplicaciones del Machine Learning para intentar resolver o ayudar con el tema de la pandemia. En particular, hay un sitio llamado COVID Scholar que organiza el trabajo académico de investigación. Y hice una búsqueda rápida ahí y encontré papers relacionados al COVID-19 con keywords de Machine Learning y encontré solo en el último año más de 1000 artículos. O sea, es más o menos unas 3 publicaciones por día que relacionan Machine Learning con COVID-19. Eso es mucho, más de lo que yo puedo leer por día, 3 papers. Bueno, ahora les quiero contar qué estamos haciendo desde IDATA, algunos casos que tienen que ver con la pandemia. Una de las primeras cosas que hicimos fue utilizando cámaras de seguridad disponibles, o cámaras que hay en la ciudad, ¿verdad? Con algunos parámetros de la cámara, como el ángulo y la distancia en la que están colocadas, tratar de detectar a las personas y estimar la distancia entre unos y otros para detectar las aglomeraciones. La idea es utilizar esto se puede utilizar en centros comerciales, en plantas industriales, donde se requiere poder controlar las aglomeraciones y además, en caso de que sea necesario,
surge algún brote, lo que fuera, poder ir a los logs y revisar, digamos, dónde se dieron las aglomeraciones y tomar medidas al respecto. También dentro de una iniciativa que tenemos relativamente nueva en IDATA, que se llama IDATA Academy, donde damos cursos relacionados a inteligencia artificial. Hicimos un webinar dictado por Rodrigo Laguno, un compañero en IDATA, donde cualquier persona con mínimos conocimientos técnicos de programación puede introducirse en el mundo del computer vision y desarrollar un algoritmo para la detección de tapabocas, del uso de tapabocas. Este webinar está disponible en YouTube, tiene una parte teórica, cortita, con algunos fundamentos, y después ya el hands-on, que está el código disponible, y el dataset, que Rodri partió con un dataset existente y lo extendió para poder detectar cuando una persona está usando tapabocas o no. Y por último, y tal vez, no sé si más importante, pero sí nuestro favorito, por allá al comienzo de la pandemia, Canal 4 disponibilizó un número de WhatsApp para que la gente comparta sus experiencias viviendo las primeras semanas de aislamiento, ¿no? de encierro. La idea era, o la intención era que la gente comparta, no sé, a los niños jugando en casa, cosas como relativamente felices o amenas. Y lo cierto fue que mucha gente estaba pasando mal, momentos de ansiedad, momentos de miedo, muchas dudas, mucha incertidumbre, y estaban pasando por malos momentos y empezaron a usar ese canal para transmitir todas sus inquietudes. Miles de mensajes por día, el canal no los pudo procesar, entonces junto con un equipo de profesionales de asistencia psicológica, desarrollamos un chatbot en unas 2 semanas para poder redirigir y contestar ese caudal enorme de mensajes de la población, muchas veces de forma automática, simplemente proveyendo información, y otras veces automáticamente asignando de este equipo de counselors, psiquiatras y psicólogos de forma voluntaria, horas de atención psicológica para ayudar a las personas a sobrellevar la crisis de la pandemia. Logramos procesar llevamos más de 90.000 mensajes procesados y más de 450 horas agendadas de asistencia psicológica, lo cual nos llena de orgullo y un poco también fue bueno para nosotros para poder sobrellevar la pandemia, saber que estamos haciendo algo para ayudar a la gente que lo necesitaba. Esto sigue andando y bueno, nada, estamos muy contentos con el resultado. Por último, para cerrar, algunas invitaciones. Si les interesa utilizar nuestros servicios, nosotros toda nuestra experiencia de los últimos años la hemos capitalizado en un producto llamado Kibalión Suite, donde todos nuestros servicios de computer vision y procesamiento de lenguaje los tenemos disponibles en este producto. Después, si lo que les interesa es aprender, tenemos IDATA Academy, tenemos 2 cursos andando, uno de Introducción a Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, introductorio, y otro un poquito más avanzado de Computer Vision. Y por último, si lo que les interesa es nomás mantenerse informados sobre el mundo de la inteligencia artificial, lanzamos una newsletter hace un par de semanas, es quincenal, en español, a la cual se pueden suscribir para estar informados sobre todo lo que está pasando en este interesante mundo. Y eso es todo, muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter, Benjamín Machín, o la cuenta de IDATA y IDATAUI. Gracias, Benjamín. Incluimos entonces el contacto, que es un requerimiento que en la medida de lo posible establecemos para cada persona que desarrolle para el final de las presentaciones, así que bien por eso. Pasamos en limpio para quienes quizás estén emprendiendo en este momento. Sabemos que la transmisión está teniendo muchos seguidores y seguidoras, que acaba de exponer Benjamín Machín de IDATA y que ahora expondrá Eber Assaf de Arnaldo C. Castro. El tema: ciudades con soluciones inteligentes, medio ambiente, salud y movilidad. Así que, Eber, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Excelente, Benjamín. Gracias por tu presentación. Antes que nada, un saludo y también reconocimiento a toda la División de Ciudades Inteligentes, a Néstor, su equipo, por sostener este evento. Y la verdad que es una contribución bien importante a lo que es justamente esta tendencia de ciudades inteligentes. Voy muy rápido porque tenemos estos 15 minutos que veo que nos están controlando. Y básicamente lo que quiero hacer es, para quienes de pronto nos tienen identificados por otras cuestiones y por otras iniciativas de trayectoria de la compañía, decirles que, bueno, Arnaldo Castro, más allá de las marcas que representa, tiene una serie de actividades, de unidades de negocio, como ven ahí en esa sopa de letras, donde tenemos desde tecnologías emergentes hasta proyectos, hasta soluciones financieras, infraestructura, data center, en fin, hay una combinación de competencias y habilidades bastante interesantes que nos permiten básicamente desarrollar cualquier tipo de solución
para cualquier necesidad de un cliente. Aquí una muestra de pronto que no necesariamente nos tengan mapeados. La compañía tiene 83 años, somos más de 400 personas. Tenemos oficinas en Buenos Aires desde hace 25 años y en Paraguay desde hace 5 años. Así que eso nos permite un posicionamiento regional para brindar servicios y atender especialmente compañías internacionales o con diferentes necesidades. Ahí ven algunos números en cuanto a soluciones, certificaciones, proyectos que dan una idea de la magnitud de la actividad que tenemos. Vamos a ver algo, no vamos a profundizar en conceptos, sino básicamente en algunas soluciones concretas, específicas, que entendemos que pueden ser útiles en esta mirada que se está haciendo sobre la necesidad y la evolución de las ciudades. Antes de meternos en algunos de estos temas, quería de alguna forma argumentar por qué el título de nuestra charla tiene que ver cómo ir desde ciudades inteligentes a negocios inteligentes. Está claro que el principal objetivo de una ciudad inteligente es brindarle una mayor calidad de vida a sus ciudadanos. Eso está claro, a través de una supervisión optimizada y de la gestión y eficiencia de sus recursos. Eso es evidente, pero ya la propia gestión de esos recursos implica una oportunidad de negocio para las empresas. Y quiero esto decirlo con claridad, que es un negocio legítimo y válido y de interés. Esto siempre ha estado normalmente en el ámbito de la administración pública, o sea, las iniciativas han estado en el ámbito de la administración pública. Las empresas han identificado una oportunidad de negocio y de desarrollo allí importante y queremos expresarnos y queremos participar y sumarnos a través de nuestra visión, a través de analizar y compartir algunos recursos y demás, e ir básicamente facilitando la transición de la misma forma que nos movemos de una ciudad a una ciudad inteligente, de un negocio a un negocio inteligente, que sería el concepto de Smart Business. Eso lo que implica básicamente es ir sobre modelos de negocio de revenue share, de compartir inversiones, de compartir costos. Creo que es la mejor integración público-privado para potenciar las capacidades de las empresas uruguayas fundamentalmente. Podemos decir que tanto las administraciones como las empresas privadas implican o comparten una misma red, de la manera que las administraciones ven a las personas como sus ciudadanos, las empresas ven a esas mismas personas como un cliente final o un potencial cliente, lo cual es absolutamente válido y legítimo, y creemos que eso tenemos que seguir desarrollándolo y potenciándolo. Bajo ese concepto de ir hacia un negocio inteligente, hay que reconocer que el principal impulsor que hoy estamos viendo parte efectivamente de los ciudadanos, a partir de sus inquietudes, sus necesidades, sus demandas, y eso va generando el concepto, creando el concepto de citizen-centric, que viene a ser algo así como centrado en el cliente, de la misma forma que a veces hablamos de customer-centric o de customer experience. Bueno, en este caso el ciudadano debe estar en el centro de las estrategias de las ciudades inteligentes, tiene que lograr interactuar y moverse mejor y poder acceder a servicios. Eso hace que termine siendo parte de toda la red, de alguna forma como un nuevo sensor que podríamos definir como el sensor persona. O sea que es muy importante. En definitiva, creo que los gobiernos y los líderes políticos tienen que dimensionar correctamente el aporte de las tecnologías en el desarrollo económico de los países, y creemos que ahí las empresas uruguayas tienen mucho para dar, tienen mucho para hacer. En conclusión, las estrategias de ciudades inteligentes son una necesidad para las ciudades, pero también son una oportunidad de desarrollo económico. Dicho esto, es un poquito para argumentar por qué comentábamos de ir de una ciudad a otra. Y a la hora de valorar una ciudad, un aspecto bien importante es cómo esa ciudad gestiona y maneja todas las variables de medio ambiente y su entorno. Y esto estamos viendo que las ciudades muestran una creciente preocupación por adherir a estas soluciones, en el entendido de que los ciudadanos también empiezan a demandarlo. Entonces, bueno, algo bien concreto que queremos en este momento mostrar y que nos parece importante para que en este caso las administradoras, las intendencias, puedan trabajar sobre todas aquellas variables que logren mejorar la sostenibilidad de una ciudad, ya sea minimizando el impacto sobre las variables de medio ambiente, ¿no? O sea, contaminación, residuos y demás. Y en este caso, bien concreto, para mostrar algo útil y de aplicación inmediata, disponemos ya de unas biorecicladoras que son parecidas a donde colocamos de pronto los envases. Estos equipos pueden tolerar envases tipo PET, envases de aluminio, latas de aluminio, donde puede clasificarla, recolectarla, disponerla. Tiene unas pantallas incluidas donde se puede promocionar, se puede poner el logo, eso va generando una serie de beneficios. Tiene un programa de lealtad verde que es bien interesante, donde se acredita una serie de puntos para las empresas que se afilian
afilian al programa. Así que esto va, de alguna forma, moldeando y educando al ciudadano para adherir a este tipo de iniciativas. Tiene una serie de ventajas, como decíamos, desde publicidad, desde el logo, desde el sistema de puntos, que hacen realmente mucho más amigable y generar la tendencia, el hábito en los ciudadanos de colaborar con este tipo de iniciativas. A ver, ¿no cambia? No me está cambiando la... Ahí. Bueno, bien. Antes de entrar en el capítulo salud, quisiera comentar rápidamente, voy a mostrar simplemente algunas ideas de lo que, similar a lo que mostró Benjamín, de las cosas que se pueden llegar a hacer, pero quería comentar, cuando uno piensa en una ciudad inteligente o pensamos en IoT, de pronto para el ciudadano común, que no tiene por qué conocerlo, hay una serie de etapas que podemos definir como la cadena de valor de las tecnologías, que arrancan desde los sensores, que se colocan en sensores y actuadores para diferentes tecnologías y necesidades. Después viene una segunda etapa, que es la adquisición de esos datos, cómo recibimos esos datos. Hay toda una etapa allí, equipamiento para recibir y procesar esos datos, que se hace a través de APIs, de streaming y demás. Después está todo lo que es el almacenamiento, que es la clasificación de esa información y el almacenado de esa información. Después viene una cuarta etapa, que es ahí donde encajan todo esto que estamos hablando ahora, que es realmente la extracción de datos útiles, de información útil y de conocimiento para ser utilizado para la toma de decisiones. Es en esa etapa donde ingresan estas herramientas y metodologías como inteligencia artificial, deep learning, machine learning y demás, y business intelligence, y es ahí donde nos vamos a mover. La última etapa, que es la que visualiza, es la interfase con el usuario, es una etapa de servicios donde es el usuario quien interactúa. Entonces, volviendo a esa etapa, esa cuarta etapa que decíamos de la parte de extracción, a través de justamente inteligencia artificial y concretamente en este caso de minería de datos, bueno, y hablando de COVID, podemos hacer o tenemos las capacidades y los recursos ya disponibles para, por ejemplo, analizar las determinantes para la población de riesgo. ¿Cuáles son los factores que aceleran o hacen más propenso a la población de riesgo de contraer COVID, por ejemplo? Eso, bueno, hay que nutrir una serie de requisitos, eso nos permite tomar medidas preventivas, predictivas y demás, y eso lo hacemos a través de justamente una metodología de minería de datos. Esto parece algo obvio de pronto en este momento de pandemia, pero es una utilidad, una aplicación bien interesante de que podamos identificar cuáles son esos factores que pueden atacar con más facilidad a la población de riesgo. De la misma forma podemos hacer, ya usando herramientas de Business Intelligence, hacer lo que se llama un análisis descriptivo, que es hacer un mapa con ubicación de dónde están esas personas con mayor factor de riesgo, dónde están ubicadas, su población, su lugar, y ambas informaciones, la de descriptivo multifactorial con la de los determinantes, podemos combinarlas, cruzarlas y generar un mapa de calor, lo cual nos permite, por ejemplo, bueno, una toma de decisiones, una riqueza de información bien importante para la planificación. Finalmente, con toda esa información, podemos proyectar un forecast de nuevos casos para anticipar qué probabilidad tenemos de crecimiento de la famosa curva, podemos planificar camas, CTIs, en fin, hay toda una tarea de planificación y de análisis, realmente de exploración, bien importante que hoy está disponible y que es de mucha utilidad, en este caso, para los gobiernos o para el área de salud. Otro tema que tiene bastante relación con alguna cosa que comentó muy bien Benjamín, que era tomar las distancias, bueno, una aplicación similar, de pronto con un matiz, es la detección de aglomeraciones, o sea, a través de un sensor que disponemos, que se define como Mesh-Loom Scanner, puede detectar justamente todas las señales Wi-Fi y Bluetooth de los dispositivos, de los vehículos y autos inteligentes, y hacer con eso un mapa de cómo se están moviendo, dónde se están aglomerando, justamente a qué distancias y demás, y qué tipo de cosas, identificar tránsito, movilidad, en fin, comportamiento de esos movimientos, o sea que es bien interesante, es una tecnología bastante sencilla de implementar, de hecho tiene además la particularidad que podemos reubicarlo en diferentes lugares según lo necesitemos. Podría estar, por ejemplo, la pantalla o el control en una comisaría, de manera que puede ir viendo cómo eso va evolucionando, cómo se va concentrando algo para actuar en forma preventiva. O sea que la detección de aglomeraciones, pensando en COVID, también es una solución bastante interesante. Ahí cuenta con una plataforma donde nos va dando el conteo y podemos inclusive hacer otros tipos de mapas de calor, pero básicamente es una aplicación con una consola donde vamos viendo todas los resultados.
También entrando en el tema de e-health o de e-salud, como quieran definirlo, hoy vemos importante cómo la tecnología puede realmente ayudar en particular a lo que es la asistencia remota. Si hay un servicio que realmente tiene una sensibilidad importante para la población, justamente además de la inseguridad y otros temas políticos que venimos discutiendo, es el tema de la salud, ¿verdad? El tema de la salud, en especial para las administraciones públicas y los gobiernos, requiere de reconsume, mejor dicho, una serie de recursos de todo tipo muy importantes, lo cual, bueno, tener en este momento de contención de costos, tener alguna solución inteligente, va a aliviar realmente esos presupuestos. Y en este caso lo que estamos haciendo es presentando eso que es una cajita pequeña, es una pequeña valijita, que es como tener un hospital, un mini hospital en una valija. Eso lo tiene cada paciente en su casa, y este dispositivo tiene la capacidad de tomar 15 biosensores que se puede determinar desde temperatura, glicemia, hipertensión, respiración, sueño, posición, hace hasta un electrocardiograma, detecta arritmias, problemas de respiración. O sea, es como tener un mini laboratorio en su casa. Eso es bien pequeño, transmite a la nube, que ahí está uno de los atractivos bien importantes, y lo puede estar recibiendo su prestador de servicios o su médico de cabecera o un familiar o quien sea, puede estar mirando en tiempo real el comportamiento de este paciente. Esto es muy útil, especialmente también ahora en este tema de la pandemia, donde los médicos no estamos fomentando que asistan tanto al paciente, sino que lo monitoreen en forma remota. O sea que todo lo que es monitorización y telemedicina, este dispositivo ayuda muchísimo, no solamente en la ciudad, sino también y particularmente en ambientes rurales o lejanos, donde no es tan fácil acceder a un médico, se tienen que trasladar o de pronto la gente no tiene las posibilidades de hacerlo. Bueno, esto nos da una herramienta muy, muy interesante. Ya estamos trayendo unos primeros kits para hacer las primeras pruebas, pero creemos que es una herramienta muy útil, en particular en este momento. Respecto a movilidad, voy a mostrar también la aplicación en este caso de analítica, pero pensando en analítica de video, algo también de lo que veníamos conversando, de cómo hacíamos la detección de aglomeraciones y demás. En este caso vamos a analizar video, que es una componente de datos no estructurados, y vamos a ver rápidamente cómo se compone esta estructura. Tenemos el video en crudo, que es lo que captamos a través de las cámaras, hacemos un determinado procesamiento, y eso puede tener dos derivadas. Por un lado, estar viendo aplicaciones interactivas en tiempo real, donde vamos mapeando cosas y viendo comportamientos, o ir a un análisis ya más de Big Data, ya más de inteligencia, donde vamos viendo e identificando los famosos patrones de comportamiento según lo que estamos monitoreando. Por ejemplo, vamos a ver ahora, ahí estamos viendo un video de una chica que viene en bicicleta. Yo para eso le determiné en el video, le dije que quería identificar una mujer en bicicleta que esté vestida de blanco y tenga blanco-negro y que vaya a 30 millas, en este caso está en millas por hora. Bueno, esto lo extrajo de este video que están viendo ustedes allí. Van a ver que ahora aparece la chica allá por la derecha, o sea que el software lo identifica la propia cámara con los parámetros que yo le indiqué que quería detectar, la detecta y me extrae ese video, me lo trae y me lo muestra efectivamente de cómo la identificó. De la misma manera, por ejemplo, aquí tenemos un video de 30 minutos, que es una pasarela, un puente, una calle, una peatonal, donde pasan con determinada cadencia muchas personas, bicicletas y demás, y yo puedo hacer lo que se llama videosinapsis, que es la compresión de ese video de 30 minutos, lo puedo llevar a 30 segundos y puedo ver toda la gente que pasó, cada persona, si de pronto ustedes no lo identifican, cada persona tiene la hora y los minutos en qué pasó y en qué, o sea, es exactamente el mismo video, es por una técnica de sobreimposición o sobresuposición, donde se utiliza un background estático, que es el video real, y se superponen todas las imágenes de todas las personas que pasaron en cualquier dirección y todo. A su vez, yo podía decirle, por ejemplo, que quiero que solo me muestren las mujeres vestidas de azul, con lo cual el software, sin yo hacer más nada, me va a mostrar en qué sentido van y solamente voy a ver a las personas vestidas de azul con la hora que pasaron. O, por ejemplo, le podría decir, por favor, muéstreme todas las bicicletas que se mueven en la dirección sur, y ahí me va a mostrar todas las bicicletas que se mueven. Estas capacidades, que parecen así muy, muy sencillas a la hora de ejecutarlas, pero que tienen detrás una tremenda ingeniería y complejidad a nivel de algoritmos, a nivel de herramientas, a nivel de soporte. Bueno, estas son muchas de las cosas. Esto es simplemente una muestra de lo que podemos llegar a
hacer. Es un ejemplo, hay infinidad de soluciones, o sea que a partir de la misma tecnología y de la misma solución podemos aplicarla en realidad a muchísimas cosas. Por último, mostrarles, esto es, no quería aburrirlos con más videos, pero esta es la resultante, por ejemplo, de que en un determinado lugar yo puedo tracear en los movimientos que hicieron las personas. O sea, cada color sería una persona que se movió en diferentes direcciones, por dónde caminó, por dónde se movió. Esto es, por ejemplo, una forma de identificarlos. Así que de esta manera, y trato de ser lo más concreto y limitarme al tiempo que nos indicaron, Bien. es una forma de mostrarles cómo la tecnología, y como escuché inclusive en algunas charlas hoy a la mañana, la gente de ITC y de lo que se hizo en el territorio de Canelones, bueno, que hablaban de cómo fomentar la interacción entre el privado y el público. Bueno, creo que las empresas estamos muy interesadas en aportar, en sumar, en poder expresar nuestra visión, en colaborar y en realmente buscar oportunidades de negocio donde podamos compartir beneficios para los ciudadanos y demás. Así que para nosotros es un placer poder acercarles, en este caso, una muestra de alguna de las soluciones que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Ever, por este rato. Pasó Ever Asaf de Arnaldo C. Castro. Y a continuación, en este tercer y último panel de este momento del día, luego después de las 2 de la tarde habrá más actividades porque es la primera de las 2 jornadas de este encuentro de ciudades inteligentes. Voy a pasar a presentar a la única presentación remota, que es la de Héctor Cotelo, de Quanam, que va a hablar acerca de Big Data aplicada a la investigación de vectores de propagación del coronavirus. Héctor, bienvenido. Te saludamos desde Montevideo, desde la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Primero, bueno, pedir disculpas por no poder estar ahí con ustedes, pero bueno, para poder analizar Montevideo como una ciudad inteligente, decidí venirme hasta Minas para poder tener un poco más de perspectiva, así la podía analizar mejor. Bueno, la idea es hablar un poco de ciudades inteligentes y qué es lo que han hecho algunas ciudades inteligentes para tratar de mitigar el coronavirus, la propagación del virus y una solución que desarrollamos nosotros en particular. Bueno, las ciudades inteligentes se trata de eso, ¿no? de que la gestión sea inteligente para poder maximizar los recursos claramente acotados que tiene para que lleguen a la mayor cantidad de ciudadanos posibles y en mayor cantidad también para cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, como este panel se trata sobre el procesamiento y el análisis de datos, y bueno, yo hace 10 años que me dedico a esto, como todo carpintero, ¿no? Ve que todos los problemas tienen forma de clavo, voy a tratar de llevarlo y de mostrarles cómo lo solucionaría, cómo la gestión se puede hacer más inteligente, más eficiente por ese lado. Les voy a compartir mi escritorio para que vean la presentación que armé. Algunas de las soluciones van a ver que tienen puntos en contacto con lo que pudo haber mostrado Benjamín o Ever, así que me alegra eso y lo celebro que estemos alineados. Se supone que ahí deberían ver mi pantalla, no sé si alguien me puede confirmar, por favor. Estamos viendo la pantalla, así que adelante, Héctor. Genial, bueno, arrancamos con esta frase de Michael Ryan, que es, bueno, director de la OMS, que dice que, bueno, que el virus puede convertirse en un virus endémico para nuestras comunidades y que puede que nunca desaparezca. Entonces, esto nos lleva de alguna forma a pensar, bueno, ya sea con vacuna o sin vacuna, como sea, pero a repensarnos cómo tenemos que vivir nosotros y cómo las ciudades tienen que ser más inteligentes para atacar esta pandemia o cualquier otra que pueda llegar a venir, ¿verdad? Si las Smart Cities eran importantes pre-pandemia, a partir de la pandemia, mucho más, hay muchos gobiernos y ciudades que han tratado de implementar tecnologías para mitigar esto y, bueno, atacarlo lo más rápido posible y hacerle frente. Y, bueno, queremos que Montevideo, de alguna forma, también así lo haga. Les voy a hacer un breve repaso de qué cosas se están haciendo en otras ciudades inteligentes del mundo que me resultaron muy llamativas o interesantes. Una es una aplicación basada en inteligencia artificial, que bueno, Benjamín ya explicó muy claramente a qué nos referimos cuando nos referimos a la inteligencia artificial, que destruye mitos y fake news a través de un chatbot. Entonces me resultó de lo más interesante porque vieron que la gente se
pone nerviosa en tiempos de pandemia y se comparten muchas cosas, ya sea por redes sociales, grupos de WhatsApp o lo que sea, que bueno, si te frotás una naranja en la frente cuando Marte está alineado con Saturno, pasa no sé qué fenómeno extraño. Y bueno, esta aplicación se trata de desmentir estas cosas. Esto me pareció divino. Es un perro robot que va paseando por los parques y tiene un mensaje grabado que le repite a la población, haciéndole acordar sobre el distanciamiento social. Esto me pareció divino, es espectacular. Me imaginaba estando en la Rambla, quizás irresponsablemente compartiendo unos mates con amigos y que venga un perrito robot a decirme aléjense un poco. Me pareció que está espectacular esta medida. Otra que se ha utilizado mucho son los drones, ya sea, por ejemplo, para esparcir desinfectante por las ciudades. Imagínense, mi madre estaría copada con esta porque es fanática del alcohol en gel, llegó a la casa y me baña todo. Me imagino tipo rociando alcohol en gel y desinfectante por todos lados. Me parece una buena idea, pero no se utiliza solo para eso, sino que también se utiliza, por ejemplo, para hacer llegar cosas a los ciudadanos, de alguna forma tratando de mantener también un poco el distanciamiento social, porque si te lo lleva un dron no tenés interacción con otro ser humano. De esto ya han hablado tanto Benjamín como Ever, que es el tema de los mapas de calor en tiempo real para poder monitorear aglomeraciones o multitudes. En esta imagen se ve claramente cómo es que funciona y bueno, los futboleros les habrá llegado el mapa de calor de por dónde Suárez se movió en la cancha en el último partido de Barcelona contra Bayern Múnich. Estuvo en la mitad de la cancha todo el partido sacando desde el medio, pero bueno, se trata un poco, digamos, más o menos de lo mismo. Y bueno, yendo a un ejemplo de acá de Latinoamérica, en Perú, por ejemplo, está la aplicación Perú en tus manos, que justamente te indica ese mapa de calor con zonas más afectadas, ya sea por aglomeraciones o con personas que reportaron estar infectadas. Entonces uno puede saber un poco más quizás por dónde moverse y no favorecer a que haya aglomeraciones o tener más probabilidad de infectarse. De esto Benjamín ya habló un montón, que son las cámaras que pueden medir la distancia entre las personas. Está muy divertido, te muestra la rayita en rojo si están a menos de no sé cuánta distancia, naranja si están un poco más, amarillo, verde, y uno puede ver entre las personas a qué distancia están. Otra de las aplicaciones. Y bueno, está todo lo que tiene que ver con movilidad y transporte urbano. O sea, muchas de estas cosas creo que ya las tenemos. Yo voy por la Rambla y me dicen para ir a tal lado, por Rambla tanto, por Avenida Italia tanto otro. Entonces ya se tiene parte de la infraestructura, 165 cámaras de conteo vehicular, por ejemplo, para ver tema de tráfico y demás, que esto es algo que tienen que repensar mucho las ciudades inteligentes, todo lo que tiene que ver con los ómnibus y demás, que bueno, yo puedo saber aglomeraciones mediante el uso de la STM, sé cómo se está utilizando el transporte, o por ejemplo, qué personas podrían haber estado juntas en un determinado ómnibus si uno llega a dar positivo. La gente quizás tenga más miedo de usar el transporte público por medio de la aglomeración, quizás usa más su auto, eso implica tráfico, emisiones de CO2 y un montón de complicaciones a los que hay que ponerle mucha cabeza. Y bueno, ahora todas estas son soluciones. Ahora les voy a mostrar una que desarrollamos nosotros en Quanam el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Surgió el primer caso acá el 13. Hicimos una prueba de concepto con lo que tiene que ver el título de la charla, que es el traqueo de vectores, que es algo que hoy en día se hace el Ministerio de Salud Pública, quizás de alguna forma más manual, pero que se hace. Cuando alguien da positivo, se le pregunta por dónde anduvo los últimos 15 días, con quién estuvo en contacto y demás. Y bueno, esta solución la desarrollamos sobre una plataforma de IBM que se llama I2, y ahora les voy a mostrar un poco de qué se trata. Yo, por ejemplo, acá me puedo buscar a mí mismo dentro de mi base de datos de inteligencia. ¿Sí? Entonces, tengo distintas entidades. Esto es tecnología de grafos. Se modelaron vértices y aristas, donde las vértices son distintas entidades, como puede ser una casa, un celular, un barrio, un doctor, una persona, etc.
Yo acá me voy a buscar a mí, voy a buscar a una persona. Todo esto claramente es un ejemplo que no es de la vida real, es una prueba de concepto que hicimos para mostrar el potencial de la herramienta. Y ahí me busqué a mí y me tiré al grafo, ¿no? Yo a partir de mí me puedo expandir para ver con qué otras entidades estoy vinculado, ¿sí? Entonces acá vemos a mi madre, que estoy casado con mi esposa, mi hermano, que tuve un encuentro en la calle, que vivo en la calle Libertad, mi padre, que trabajo en Quanam. Por ejemplo, podría llegar a expandir Quanam para ver algunos de mis compañeros que también trabajan en Quanam, y puedo seguir expandiendo a ellos para ver qué han hecho, bueno, dónde viven, qué hicieron, qué no hicieron. Acá vemos, por ejemplo, que un compañero, Pablo, viajó a Montevideo, Madrid, entonces podríamos expandir este vuelo a ver de qué se trató. Y, por ejemplo, claramente une las ciudades de Madrid con Montevideo, y puedo expandir Madrid, por ejemplo, para ver qué otros vuelos hubieron ahí, ¿sí? De esto se trata la solución de ir expandiendo. Se ven, por ejemplo, información que se puede sacar de Ticantel, recitales a los que asistí y demás. Y acá vemos, por ejemplo, que yo tuve un encuentro en la calle. Podría ser interesante ver con quién. Vemos con Guillermo, que es mi cuñado. Lo podemos expandir. Y vemos que estuvo en, por ejemplo, una fiesta de recibimiento de su prima. Si expandimos a la prima, vemos que vino de un vuelo, también Montevideo-Madrid, y si expandimos este vuelo, vemos que, por ejemplo, estuvo Carmen, una persona que posiblemente haya dado positivo. Obviamente este gráfico se puede reorganizar, ¿sí?, para que quede más legible y más entendible. También puedo, por ejemplo, ver esto como si fuera una línea temporal. Yo elijo determinadas entidades, porque acá veo las relaciones, pero no cuándo fue que pasaron, ¿no? Entonces yo puedo elegir algunas de las entidades y copiarlas a un nuevo gráfico para que sea como de línea temporal. Y acá vemos, por ejemplo, que yo fui al concierto de Ricky Martin y de los Backstreet Boys previo al encuentro en la calle con Guillermo, que fue el que participó en la fiesta de recibimiento de Julieta, que vino con una persona que quizás podría estar infectada. Y otra de las visualizaciones que tiene interesantes es como mapas. Tiene integración con Esri o con Google Maps. Yo acá no tengo un Esri, así que lo voy a hacer con Google Maps. Pero yo puedo enviarlos a Google Earth, y las entidades que tienen una geolocalización me las ubican en el mapa. Entonces, por ejemplo, acá está mi casa, o donde queda Quanam, la Universidad Católica, que es donde estudia una de las entidades. Vemos acá el Antel Arena con el concierto de Ricky Martin y demás. Y otra de las cosas interesantes que tiene, voy a expandir un poquitito más para que quede un grafo más rico. Estamos cerca del límite de tiempo, Héctor. Bien. Yo puedo analizar y aplicar técnicas de redes sociales, ¿sí?, para ver qué entidades en este gráfico son más importantes, ¿sí? Las puedo ordenar por cercanía y vemos que, por ejemplo, en este caso, la pasiva es una entidad importante, ¿sí? Bien. Para ir finalizando, entonces, que estamos cerca del tiempo, esto se puede llevar a mapas. Hay datos abiertos sobre esto a nivel de registro censal con datos anonimizados. Entonces podríamos ver cuánta gente con más vulnerabilidad vive en cada registro censal, barrio, centro comunal, zonal y todo esto. El mercado de las ciudades inteligentes está creciendo impresionante. Entonces todo esto da miedo
porque es mucha información, pero acá es que hay que tener un balance y confianza. Para que una ciudad sea inteligente, mi punto de vista es que tiene que tener más información y más datos, haber muchos datos abiertos, pero para esto tiene que haber confianza por parte de la ciudadanía para que entregue voluntariamente estos datos, ¿no? Entonces, para esto también está bueno disponibilizar toda la información anonimizada, como sea, a la ciudadanía para que pueda confiar un poco más. Y hay iniciativas como, por ejemplo, si los traqueadores nos traquean a nosotros, entonces el MIT traquea a los traqueadores a este tipo de aplicaciones para ver que trabajen de forma ética y demás. Y bueno, para finalizar, para mí acá entonces hay que tener un balance importante en lo que tiene que ver con la eficacia de las iniciativas para ciudades inteligentes, inteligencia artificial, datos, tecnología, todo esto que venimos hablando, y por otro lado, la preocupación real de un ciudadano de qué están haciendo con mis datos y de la privacidad de mi información. Ahí hay que poner entonces gobernanza, mucha regulación y bueno, anonimización, tokenización, enmascaramiento de los datos o como sea, porque muchas veces no es importante realmente saber de qué persona estamos hablando con nombre y apellido y su dirección real, sino que esa información se puede enmascarar para hacer los análisis. Y bueno, esto era lo que les quería dejar yo por mi parte, espero que les haya gustado y cualquier consulta, no agregué mi Twitter, pero es Cotelo Héctor, también me preguntan por ahí. Muchas gracias, Héctor, por tu exposición. Héctor Cotelo de Quanam, recién lo escucharon cuando él al final aportaba aparte una vía de contacto a través de su cuenta de Twitter. Nos queda la última exposición de este panel de analítica de datos y en este caso recibimos a Santiago Montico de IBM que va a abordar como tema transformación de los servicios públicos en la era cognitiva. Santiago, bienvenido, buen mediodía. Muchas gracias al equipo de la Intendencia por el espacio para compartir esta charla. Ahí tienen mis datos, tienen el Twitter y mi correo electrónico por si quieren contactarme o les surgen dudas. La charla que traje para compartir con ustedes en el día de hoy se llama Transformación de los servicios públicos en la era cognitiva. Y para comenzar la charla me parecía que estaba bueno situar el contexto del mundo actual en el cual vivimos. Esta es una foto de algunas fuerzas que de alguna manera todos, individuos y organizaciones, estamos hoy en día. Hoy en día todos de alguna manera tenemos algún impacto por algún tipo de cambio cultural, el cambio climático nos afecta en mayor o menor medida, estamos frente a cambios normativos que nos cambian a nosotros como individuos, pero también a las organizaciones, y las organizaciones en particular están frente a estas fuerzas exógenas que vienen a disruptir de alguna manera las decisiones o los planes o las visiones estratégicas que ellos tienen que tomar, y frente a estas fuerzas tienen que generar un plan de trabajo. A esto se suma el COVID, la pandemia del COVID. Si todos de alguna manera a nivel global nos vimos afectados por esta pandemia, las organizaciones en particular, en mayor o menor medida, y lo que hizo el COVID de alguna manera, y seguramente han recibido por WhatsApp o algún meme, ha acelerado lo que llamamos la transformación digital, que un poco es el concepto o uno de los conceptos que plantea el evento. El COVID-19 lo que hizo es a las organizaciones bueno, todas en mayor o menor medida tenían un plan de trabajo en cuanto a la transformación digital, pero de repente el escenario o la visión del tiempo era un plan de trabajo a 3 o a 5 años. Lo que hizo la pandemia de alguna manera es aceleró ese plan. Lo que anteriormente se planificaba en 3 años o en 5 años, lo tuvieron que hacer las organizaciones en meses. Yendo a las entidades de gobierno y haciendo un foco en particular en cuál es el impacto de las entidades de gobierno, uno de los objetivos principales de las entidades de gobierno es brindar servicios de valor a los ciudadanos sustentablemente a lo largo del tiempo, ¿sí? Y para eso las entidades de gobierno, como estábamos hablando anteriormente, tienen fuerzas exógenas que no pueden de alguna manera gestionar, como puede ser el cambio climático, temas culturales, regulatorios, la explosión de los datos. Hoy en día tenemos mucho más datos de lo que podemos procesar, que Benjamín y Ever hablaron un poco de eso, y Héctor lo mencionó también. Entonces, todas esas fuerzas de alguna manera desafían a las organizaciones de gobierno a generar planes de trabajo que vayan en línea con las expectativas de los ciudadanos. Y en particular, con esas expectativas de los ciudadanos, lo que pasa
es que los ciudadanos también, que lo comentaba Eber en un punto en la charla, también son clientes de otras empresas y generan experiencias con diferentes servicios y productos de esas otras empresas. Entonces, las expectativas que todos como individuos generamos de los servicios que tenemos pasa a ser una. Nuestros niveles de servicios suben y eso es lo que nosotros esperamos para cualquier tipo de servicio o producto que consumamos, independientemente sea de gobierno o de una empresa privada. Entonces, los gobiernos se ven además forzados por esas expectativas que cada vez crecen porque compiten con las empresas privadas y las facilidades que tienen las empresas privadas en cuanto a recursos o a capacidades de modernización o a rapidez. Y frente a eso, reaccionan y empiezan a transformarse. ¿Cómo hacen esa transformación? En general toman el camino tradicional, que es el camino que han venido tomando las organizaciones de gobierno a lo largo del tiempo, que son proyectos de largo aliento, de muchos años, donde hay un plan de proyecto bien definido, se generan etapas, hitos, entregables concretos, actividades, y esos procesos de alguna manera van generando algún tipo de retorno, lo cual está en línea con alguna de las expectativas de los ciudadanos, pero no siempre está en línea con el tiempo en cual los ciudadanos lo esperan. En este proceso también se empiezan a incorporar algunas de las tecnologías que mencionaba Benjamín, por ejemplo, en cuanto a capacidades de inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, aprendizaje automático, pero por la propia estructura de la organización de los gobiernos, lo cual en general es una estructura bastante rígida, porque organizacionalmente las estructuras de gobierno son rígidas, esas tecnologías empiezan a desarrollar y solucionan problemas concretos, pero en silos. En pocos casos se ven de forma integrada, lo cual requiere un esfuerzo mucho mayor para integrarla con los sistemas legados que tienen las organizaciones de gobierno. Y por último, en todo este proceso de alguna manera de empezar a trabajar en estos planes de proyecto, integrar capacidades, llevar soluciones a los ciudadanos, está el tema de riesgo. El DNN del gobierno, digamos, no tiene el riesgo dentro de su sangre. No es como una startup que fallar es algo viable. En general, el gobierno no falla o trata de no hacerlo o mitigar al máximo los riesgos porque tiene un montón de factores exógenos que están en la mira de la prensa, es un presupuesto acotado, entonces trata de minimizar de alguna manera los riesgos al máximo. Y eso hace que la velocidad de cambio no sea tal. ¿Qué tiene como consecuencia todo este proceso de alguna manera? Es que se llegan a algunos resultados que van en línea de las expectativas de los ciudadanos, pero en general no cumplen con las expectativas de los ciudadanos y no cumplen con los tiempos de los ciudadanos. Se gastan un montón de recursos, ya sea de dinero o de tiempo. La propuesta, o nosotros lo que hemos venido viendo a lo largo de nuestra experiencia de IBM a nivel local y global, es que los gobiernos que sí han tenido resultados satisfactorios han optado por otro enfoque, no es el enfoque que les conté anteriormente. Han optado por un enfoque más centrado, que lo comentaba Eber, a nivel de client-centric. Han optado por un enfoque más centrado en el ciudadano. Se paran en la persona, en el ciudadano. Y en base a eso desarrollan los servicios que quieren construir. Empiezan a entender a los ciudadanos, qué tipos de ciudadanos existen, cuáles son sus necesidades, sus dolores, sus desafíos, qué esperan, qué sienten. Y en base a eso construyen los servicios. Empiezan a identificar cuál es el ecosistema de agencias o otros entes gubernamentales que también interactúan con ese ciudadano, forman planes de colaboración, visiones estratégicas, y todo de alguna manera lo hacen de una modalidad más agile, más ágil. Eventualmente obtienen resultados, pero en el corto plazo. ¿Sí? No esperan meses o años para probar si una solución es válida. Intentan definir un piloto, algo que le agregue valor a los ciudadanos, prueban esa idea y retroalimentan o descartan. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo construyen este tipo de soluciones? Utilizan las capacidades que existen hoy en día en la nube. Hoy en día hay muchas plataformas, está Amazon, IBM, Google Cloud y un montón de plataformas más que ya proveen capacidades especializadas donde de alguna manera las soluciones lo que empiezan a hacer es empezar a integrar partecitas especializadas para después brindar valor sobre eso y utilizar esa flexibilidad que me dan esas plataformas de forma segura, pero para construir valor en base a eso, que mi tiempo
no esté en generar algo que ya está hecho, sino que sustituyo eso, adquiero la capacidad especializada y construyo sobre eso. Y uno de los factores que también vemos que tienen los gobiernos que tienen éxito es que trabajan en un ambiente mucho más colaborativo. Es decir, trascienden esas estructuras invisibles que tienen todas las organizaciones, porque la estructura es jerárquica y es así definida, pero colaboran mucho más entre las diferentes áreas y entre los diferentes entes gubernamentales. Y gestionan los riesgos. O sea, los proyectos a largo plazo también los gestionan los riesgos. Pero de alguna manera, en este enfoque mucho más ágil y colaborativo, fallar es válido. Es válido en el proceso de experimentación que uno falle. Lo que se trata es de fallar corto y barato. Es decir, si fallo, fallo rápidamente y barato, que no me cueste. Y en base a eso aprendo. Y de alguna manera los gobiernos que empiezan a trabajar en esta metodología, empiezan a incorporar este tipo de tecnología, de alguna manera empiezan a entender a los individuos de forma justamente individual. Los ciudadanos pasan a ser individuos. Los ciudadanos sienten que el gobierno los entiende las necesidades y sus inquietudes. Y ese tipo de gobiernos son los gobiernos cognitivos. Acá hay unos highlights de qué vemos en el enfoque tradicional y qué vemos en los gobiernos que empiezan a tener este tipo de transformación. En el enfoque tradicional son definiciones de programas mucho más macro, a largo plazo, bien concretos. Y en los enfoques de transformación tienen una modalidad agile, donde de alguna manera prueban rápido y iteran sobre eso. Están muy atados a la estructura organizacional de la empresa, a las políticas, a los hilos, no trascienden. En el enfoque de transformación hay un modelo mucho más colaborativo y en el modelo tradicional hay una falta de foco en los datos que se gestionan, ¿sí? Los gobiernos tienen un montón de datos históricos de los ciudadanos, pero eventualmente no le ven demasiado valor. En el enfoque de transformación sí ven como valor la explotación de esos datos para generar servicios y aplicaciones. Y si bien los datos no es el único elemento de la transformación digital, sino que está compuesta por un montón de cosas, un cambio cultural, un cambio de metodología, un cambio de tecnología, lo que sí es necesario es que si yo quiero empezar a entender a mis individuos o a mis ciudadanos de forma individual, necesariamente tengo que explotar la información para llegar a ese nivel de granularidad. Y eso se puede hacer con tecnologías como la que comentó Benjamín dentro de inteligencia artificial. Para trabajar en la inteligencia artificial, IBM propone trabajar en lo que se llama arquitectura de la información y en particular en 4 etapas bien definidas. Es decir, si yo quiero empezar a desarrollar capacidades y servicios sobre datos, tengo que trabajar en una etapa que se llama recolección. De alguna manera tengo que identificar cuáles son mis fuentes de datos. Voy a usar archivos de texto, voy a usar bases de datos relacionales, voy a usar bases de datos NoSQL, Data Warehouse, voy a virtualizar, en fin. Esa capa de datos la tengo que tener accesible. Una vez que tengo esa capa de datos accesible, voy a tener que organizar esa capa de datos. Tengo que trabajar en lo que es gobierno de datos, definir cuál es el ciclo de vida, definir actividades de depuración, de limpieza, cuáles son los dueños de esos datos. Y cuando tengo esas 2 etapas, que son como la capa fundacional, ahí sí puedo empezar a construir. Y ahí aplico modelos de Machine Learning, como comentaba Benjamín, capacidades de reconocimiento de imágenes, como comentaba Ever, reportes de BI, etc. Y eso que construyo, de alguna manera, lo tengo que operacionalizar en las diferentes aplicaciones de negocio. Porque si no lo logro incorporar a las aplicaciones de negocio, no genero valor a la organización. Y esa parte de operacionalización es la capa de integración. Y esa integración, de alguna manera, tengo que no solo permitir integrar, sino que monitorear a lo largo del tiempo cómo se va comportando. Para trabajar en todas estas etapas, IBM propone trabajar en una plataforma que se llama IBM Cloud Pak for Data, donde podemos trabajar en todas estas etapas y podemos instanciar diferentes recursos dependiendo de la etapa en la que nosotros podamos trabajar. Es una plataforma que está basada en contenedores y corre sobre Red Hat OpenShift y la podemos desplegar en cualquier tipo de infraestructura. Puede ser on-premise, en la arquitectura que ustedes trabajen, Intel, Power, Z, lo que definan, o puede ser también en plataforma de nube como Amazon, Google Cloud o IBM Cloud. Y por último, traje 3 ejemplos de cómo algunos gobiernos
están empezando a llevar este tipo de soluciones a los ciudadanos. Acá hay una aplicación que se llama Here for You, que es del gobierno de Canadá, que básicamente trabaja en brindar soluciones de salud mental a los ciudadanos. A partir de una interfaz, que es un asistente virtual, se entrenó la solución para identificar situaciones de riesgo donde los potenciales individuos que interactúen con ese asistente, que está 24/7, estén en situaciones donde se puedan estar ante un eventual riesgo de lesión. Y ante eso, el asistente detecta esa situación y reacciona y manda alertas. Ahí está. Otra solución que se implementó en Dubái, en Dubái hay una proporción bastante grande de la ciudadanía que no tiene acceso a información en cuanto a la diabetes. Hay gran proporción de los individuos que son diabéticos y no tienen acceso a información fidedigna. Y bajo eso, Dubái lo que hizo es implementar una solución que es basada en una aplicación móvil y algunos dispositivos de wearables, donde se monitorea a los diferentes ciudadanos y se emiten señales a los entes de salud para monitorear en tiempo real cómo está el comportamiento. Y por último, una solución que se llama Blockvia, que es del Reino Unido e Irlanda. Lo que hace es tratar de unir una necesidad que era la alimentación de gente carenciada con un sector minorista que estaba desperdiciando alimentos, ¿sí? Entonces lo que intenta hacer es definir una red, usando tecnología de blockchain, una red para registrar los diferentes alimentos y el ciclo de vida de esos alimentos, y de alguna manera se metió en la red de consumidores locales para que antes de desperdiciar esos alimentos, eventualmente se lo puedan dar a gente que lo precisaba. Y por aquí era lo que traje para compartir en el día de hoy. Gracias, Santiago, por la exposición, por el apego al tiempo también, y lo hago extendido a todas las personas que participaron. Así que también mencionamos a Héctor, que estuvo a la distancia, lo mismo a Benjamín y a Ever. Hemos llegado al final del tramo inicial de esta primera de las 2 jornadas del sexto encuentro de ciudades inteligentes.